Muy buenos días, mis amadísimos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saluda su hermano y amigo Joe Ortiz desde la ciudad de Pomona, California, de parte de las Iglesias de Cristo, trayéndoles la palabra bendita de nuestro Señor Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que uno de estos días el Señor va a venir y Él quiere que no encontrarnos todos en justicia, o sea, haber recibido a su Hijo amado, Señor Jesucristo, quien es el que nos da entrada al reino de Dios. Nos dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios Padre si no es por Él. Así nos dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 14, verso 6. Y en esta mañana, mis amadísimos hermanos, deseo entonarles un hermoso canto, antes de comenzar el estudio de esta mañana, y dice así el canto se llama El gran día viene. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final, cuando justos y malos el gran juez apartará. Esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Hermanos, viene un día en el cual es el día del juicio, y entonces si el Señor nos anima por medio de este canto de que estemos listos. Te hace a ti la pregunta si estás listo. Hermanos, en esta mañana quiero que aprendamos algo de la palabra del Señor. Yo sé que hay unos temas en la Biblia que son muy controversiales, pero mi modo, la palabra del Señor es palabra de Él, la palabra de Él es pura, y allá está en nosotros si nos lo queremos obedecer. Pero es necesario que toda aquella persona que habla de la palabra del Señor, que la enseñe tal como está, y allá está en cada uno de nosotros si la recibimos o no. Pero recuérdense de lo que el hombre obedece o no obedece, de eso le va a dar cuenta al Señor. Nos dice la palabra del Señor, amadísimos amigos, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17. Te lo voy a leer porque antes de hablar de lo que el Señor me ha dicho o me ha puesto en mi corazón que les hable, quiero preparar el terreno, para poderles explicar. De lo contrario, no van a entender y se van a enojar. Y Dios no quiere que ustedes se enojen. Bueno, enójense conmigo, pero con el Señor no se enojen. Pero yo tengo que hablar lo que dice la palabra del Señor. Y como dice el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el evangelio tal como está. Nos dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Y como digo, es una preparación antes del tema que vamos a abordar en esta mañana. Nos dice así la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como nos podemos dar cuenta aquí, como nos está diciendo el Señor en el 16, toda escritura, toditita, no le podemos quitar ni le podemos agregar. La escritura tal como la tiene el Señor la ha dejado aquí escrita por medio de sus santos profetas, por medio de sus santos escribas que escribieron la palabra del Señor. Tenemos que guardarla tal como está, porque toda, acuérdense, toda escritura es inspirada por Dios. Si encontramos temas, si encontramos otros libros en la Biblia que no están inspirados por Dios, entonces eso sí hay que desecharlos, porque esa no es escritura de Dios. La palabra del Señor siempre menciona su nombre en la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
Y aquí vamos a tratar de corregir algo, acuérdense. Por eso estoy preparando aquí el tema preparándolo a ustedes para que ustedes entiendan, ok, qué es lo que nos dice la palabra del Señor y no lo que yo o el hombre dice. Porque el hombre quiere imponer sus temas, sus opiniones en la palabra del Señor, siempre diciendo que Dios quiso decir esto, que Dios dice esto. No, la palabra del Señor es bien clara y así como dice Él aquí, que toda escritura es inspirada por Él y útil para enseñar. Ok, en esta mañana va a enseñar el Señor para redarguir también, para corregir, también va a corregir esta mañana, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Dios quiere que tú seas perfecto y por eso que dice que toda escritura es inspirada por Él. Dicho esto, mi amadísimo amigo, quiero también leerles varios versos de la Biblia. Ok, como les digo, estoy preparando aquí el terreno para que, antes de comenzar lo que voy a decir, para que si ustedes se enojan, porque yo sé que se van a enojar muchos, más que todo las varonas, las hembras se van a enojar, más que todas las hermanas que son ya cristianas, ok, y que no han entendido, quizás les han explicado mal o ellas mismas se les ha envanecido la cabeza y empiezan a hablar otras cosas. Nos dice la palabra del Señor acá en Primera de Samuel. En Primera de Samuel nos dice así, pongámosle atención, Primera de Samuel capítulo 15, verso 22. Dice, ¿se complace el Señor? Es una pregunta. ¿Se complace el Señor en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿A qué se complacerá más? ¿Se complacerá más a que nosotros le obedezcamos a Él o que le traigamos sacrificios a Él? Muchas personas traen sacrificios, pero no le obedecen. La mayor parte de las personas no le obedecemos al Señor, pero sí queremos presentar sacrificios como para callarlo a Él. Dios no se puede callar. Al único que puedes callar, puedes presentarle sacrificio, es al hombre. Tú cometes un pecado, tú matas a una persona, llévale al juez, porque hay muchos jueces injustos, llévale al juez $1,000,000 y te va a decir, aquí no ha pasado nada. Quizás hasta él mismo pueda decir, yo lo maté. Entonces, pero Dios no se complace en holocaustos porque Él no es hombre, a Él no se le puede sobornar. Por eso que Dios nos dice aquí que Él no se complace en holocaustos, más se complace en obediencia, dice, en obediencia, porque obedecer, dice, es mejor que sacrificios. Y la atención a su palabra, ponerle atención a su palabra, dice, es mejor que la grosura de cualquier carnero. Así es que la atención es bien importante que se le dé al Señor, como también la obediencia. Así es que no te vayas a equivocar tú, que con los sacrificios que tú hagas, con eso vas a contentar al Señor. Dios no es un hombre para poderlo nosotros engañar. A Él no lo podemos sobornar, mis amadísimos amigos. Entonces dice, se complace. He aquí, dice, que el Señor dice, dice el Señor que el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención a su palabra que la grosura de los carneros. Así nos dice Primera de Samuel, capítulo 15, 22. Y luego en Hebreos, varios versos voy a leer referente de esto antes de entrar al tema que quiero abordar esta mañana. Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo, dice la palabra del Señor, ayer, hoy y por los siglos. No puede cambiar. Lo que está escrito, escrito está, y Él ya no lo puede cambiar porque ya está escrito. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra del Señor en Hebreos 13, 8. Y luego nos dice en el capítulo 13, verso 19 de Números capítulo 13, Números capítulo 23, verso 19, nos dice la palabra del Señor. Dios no es hombre para que mienta. O sea, lo que está escrito y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer, mis amadísimos hermanos, hermanas, amigos y amigas, más que todo a mis hermanas y hermanos, y aquí en este caso a las hermanas vamos a hablarle más que todo. Dios, entonces, número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Proverbio capítulo 19, verso 21 también nos dice el Señor, nos dice, el consejo del Señor permanecerá.
lo que está escrito, lo que ya el Señor, lo que nos aconseja aquí, esto va a permanecer para siempre. Nadie lo puede quitar. Pero sin embargo hay muchas personas, muchos predicadores que le quitan a la palabra del Señor, pero al final, mis amadísimos amigos, eso es lo triste. El Señor va a pedir cuenta de cada quien por lo que está haciendo de acuerdo a su palabra. La palabra del Señor es pura, es santa, ok. Y lo que tenemos nosotros es obedecerle, pero nunca decir o ponerle peros a la palabra, ¿ok? No más que si alguien te dice, hijo, si tú tienes un hijo y le dice, hijo, haz esto, ok, papá, tú te vas a poner contento si te dice, ok, papá, lo va a hacer. Pero si te dice, oh, pero papá, mira esto y esto, ok, a ti no te va a gustar eso. A Dios también no le gusta que nosotros le vayamos a la contraria a Él. Él quiere obediencia pura, obediencia santa. Tal vez nosotros no entendamos Él, no lo que nos quiere decir, pero nosotros tenemos que obedecer. Él habla y nosotros tenemos que nomás obedecer, mis amadísimos hermanas y hermanos. Perdón. En el Salmo 119, verso 89, también nos dice la palabra del Señor: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Lo que Él escribió aquí, Él lo tiene anotado también en el cielo. Por lo tanto, Él no vaya a creer que se va a olvidar. Él lo tiene anotado también en el cielo. Entonces nosotros, como vuelvo a decir, tenemos que nomás obedecer, porque a Él nadie lo puede engañar. Nadie. Así dice el Salmo 19. Para siempre, oh Señor, tu palabra es firme en los cielos. En Primera de Pedro, tenemos también en Primera de Pedro, nos dice así, no dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Dice, y esta es la palabra que os fue predicada y que se os predica. Que la palabra, que lo que dice el Señor, así es y no se le puede cambiar. No va a perecer. La palabra del Señor sigue, ¿ok? La palabra dice permanece para siempre, ¿ok? Como estoy diciendo, estoy preparando aquí el terreno para adentrar al estudio para que ustedes puedan entender a mujeres, hermanas, ¿ok? La palabra del Señor. Porque las mujeres siempre, ¿ok?, quieren llevar lo contrario a Dios, al hombre. Nos dice la palabra del Señor acá, en el Salmo 89, 34. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Así dice el Señor, que Él no va a quebrantar. Lo que ya está escrito está, sellado está. Es como el rey. Acuérdate que los reyes antes, cuando daban un decreto, le ponían el signo de su anillo y ahí estaba, y eso era infalible. Acuérdate cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, ¿ok?, por culpa de todas estas personas envidiosas que no lo querían a él. El rey después se entristeció mucho porque había dado ese decreto que lo lanzaran a los leones, pero él no se podía retractar porque era rey. Así es nuestro Dios. Él no se puede retractar porque Él no es hombre como tú, como yo. La palabra de Él permanece, dice, no cambiará su palabra. Acuérdate lo que estoy leyendo en esta mañana. En Isaías 48 también nos dice el Señor, dice, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Otra vez nos dice permanece para siempre. O sea que el hombre es el que trata de quitarle a la palabra del Señor y ajustarla a sus gustos, ajustarle a su mujer. Quizás la mujer le dice, ¿sabes qué? No hagas eso, eso no me gusta lo que estás hablando. Ok, entonces le tuercen allí. O si tienen algún amigo muy cercano en la congregación, no le quieren hablar como Dios dice, y entonces le están quitando. Pero hay de nosotros los que hacemos eso. Si tú amas a Dios, si tú te amas a ti mismo y amas a tu prójimo, tú tienes que hablarle tal como está. No importa que la iglesia se quede vacía, pero tú habla lo que tiene que hablar. Así nos dice la palabra del Señor, así nos recomienda en Timoteo, en 2:15, así le recomienda Pablo a Timoteo. Okay. Nos dice el proverbio también, capítulo 30, versos 5 y 6, nos dice así: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que le esperan. La palabra de Dios es escudo. Si tú te escudas, si tú tienes fe en la palabra del Señor, va a ser un escudo y verás cómo qué bien te va a ir. Porque el Señor no es mentiroso. Dice que Él no es hombre para mentir, nos dice la palabra del Señor. No añadas a su palabra para que no
te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Te das cuenta? Así dice la palabra del Señor. Ahora, dicho y preparado el terreno de esto, ahora quiero hablar sobre este tema de las iglesias, ¿ok? Que si es permitido que una mujer enseñe en la congregación. Será permitido. Si yo pregunto así, van, oh sí, porque el Espíritu del Señor está para todos. Correctamente, el Espíritu de la salvación está para todo el mundo, pero no todos pueden enseñar en la iglesia. Dios ha puesto al hombre como cabeza en un hogar. ¿Okay? Cuando tú te casas, el hombre él es el que lleva la responsabilidad en un hogar. En la iglesia, Cristo es el dueño de la iglesia porque Él la compró, y por supuesto su iglesia tiene que llamarse Iglesia de Cristo porque Él la compró, no de Pablo porque Pablo no tiene nada que ver de eso, no de Pedro, ni de Juan, ni de Guadalupe, ni de la Virgen de Zapopan, ni de tanto muñeco, tanto muñeco inmundo que la gente se fabrica para ponerle nombres a su iglesia. La iglesia tiene que ser llamado de Cristo porque Cristo murió en la cruz. Ahí no hay católico, no hay en ningún lugar. Esa es pura vanidad de las personas. Pero en este punto debemos entender acá, que Dios puso al hombre como cabeza en su hogar, lo puso como cabeza en la cabeza de Cristo. La cabeza es Cristo, es el dueño de toda la congregación, pero el que predica, el que Dios puso, el que ha preparado para que lleve la palabra del Señor es al hombre y no a la mujer. Y por eso es que hay muchas controversias. Y yo sé que hay muchas hermanas que ellas toman el púlpito del pastor o del evangelista o del ministro, y quieren y andan enseñando. Pero la palabra del Señor es infalible. Por eso les leí lo que dice todos los versos bíblicos que tengo acá en la palabra del Señor. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Si nosotros vamos acá a la palabra del Señor, mis amadísimos amigos, y leemos en 1 Corintios capítulo 14, verso 34, acuérdate que estoy leyendo la palabra del Señor, no son cosas mías. Capítulo 14, verso 34 de 1 Corintios. Y nos dice la palabra del Señor así. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice así la palabra del Señor. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Qué más? Así dice el Señor acá. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso. Mira, es indecoroso, pero quizás a nadie le gusta que le digan esto. La palabra del Señor está diciendo así, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es vergüenza. Es vergüenza que una mujer hable en la congregación. La mujer está allí para escuchar. Tal vez ellos puedan enseñar, porque también la palabra del Señor pueden enseñar, pero a grupos de mujeres aparte, pero que tomen el púlpito de adoración para el Señor. Eso es vergüenza. Dios no quiere eso. Voy a volverlo a leer por si no lo has leído, no lo has entendido. 1 Corintios capítulo 14, verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Tal vez tú puedes decir que es solamente ese verso aislado que está allí, y Dios no quiere decir eso. Acuérdate que por eso estudiamos las palabras del Señor en otros versos anteriores, para que tú te des cuenta de lo que el Señor dice. Pero si tú quieres ir en contra del Señor, allá tú. Pero tú estás avisada en este momento. Tú hermano, que pones también a tu mujer a enseñar, pastor, si tú quieres ser obediente a la palabra del Señor, como te dice, es mejor obedecer y no sacrificios, dice el Señor. Y entonces sí, pero si leemos en primera de Corintios, en primera de Timoteo, nos dice aquí en primera de Timoteo, capítulo 2, 11, vamos a leer aquí, me dice la palabra del Señor. Nos dice así la palabra del Señor en primera de Timoteo 2, 11 al 14. Primera de Timoteo, vamos a leer Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo 2, 11 nos dice así. Vamos a leer voy a leer desde el 9.
hablándole a las varonas, a las hembras, a las hermanas. Asimismo, estoy leyendo primera de Timoteo capítulo 2, verso del 9, lo voy a leer hasta el 13. Nos dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, no con falditas bien cortitas que cuando suben, cuando caminan, pues se les miran todas sus partes privadas, y ahí estamos los hombres que aunque no queramos estamos mirándolas, ¿ok? Tienen que vestirse decentemente, ni tampoco con pantalones bien ajustaditos que se les miran hasta sus partes privadas, hasta la parte de enfrente se les entierra en su parte íntima. Eso Dios no quiere eso, mis amadísimas hermanas o amigos, amigas, ¿ok? Así es que tenemos que, dice aquí, que la mujer se ataville de ropa decorosa, ¿okay? Con pudor, ¿okay? Decentemente y modestia, no con peinados tampoco ostentosos. Hay mujeres que gastan un montón de dinero en llevar unos peinados que cuestan hasta $40, que eso le puede servir a un indigente, a una persona pobre que no tiene para comer, pero ahí van bien peinados. ¿Y para qué? Para que venga un viento y se los deshaga todo. Okay, o venga el pastor. Hay unos pastores que son tremendos, que le ponen la mano en la cabeza a las mujeres, las soban y les deshacen el peinado. ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada. Así es que entonces tienen que, dice, con modestia, con pudor, dice, no con peinados ostentosos, porque he visto mujeres de pastores, okay, pastores que recogen mucho dinero engañando al pueblo. Tampoco eso no sirve, okay. Eso van a dar cuenta los pastores, estos ministros, son amantes del dinero, no son amantes de Dios, son amantes del Dios Mamón, como dice la palabra del Señor, okay. Estas mujeres se visten tan ostentosas que pasan hasta todo un día, van al donde la peinadora que las peine, ¿ok? Y se pintan tan horrible las cejas, los ojos que parecen ojos de diablas, ¿ok? Brujas. No sé si celebran por ahí en tu país los días de los brujos, que ya va a venir, el día del diablo, el 31 de octubre, donde se visten horriblemente como demonios. Dios no quiere eso. Son, dice, no con peinados ostentosos, ni oro, dice, ni perlas, ni vestidos costosos. Pero la gente gasta todas esas cosas para ellas mismas, y no tienen justicia para el pobre. Entonces ahí les está hablando a las hermanas, ¿okay? A las hermanas les está hablando más que todo. A la mujer que no conoce a Dios, pues no le está hablando aquí, porque al fin y al cabo no lo conocen. Pero cuando ya conocen a Cristo, ya uno tiene que ser ya diferente en esta forma. En el 10 dice: sino con buenas obras. La mujer tiene que adornarse con buenas obras. Lo mismo el hombre, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si la mujer profesa ser cristiana, tiene que vestirse así, ¿ok? Decorosamente, su vestido holgado, ¿ok? Decentemente, para que el hombre no las codicie. Porque si el hombre las codicia, ¿ok? Entonces el hombre ahí no tiene culpa, quizá en ese punto. Pero sí tiene culpa uno, de todas maneras, porque no tiene que... Mejor hay que taparse los ojos, ponerse unos anteojos negros para no estar mirando, quizá, digo yo. Bueno, y la misma también nosotros los hombres, a veces los hombres nos vestimos enseñando nuestras partes privadas también, y las mujeres también les gusta todo eso. Entonces también Dios va contra eso. Entonces hay muchas formas como podemos cubrir nosotros nuestra parte privada de enfrente, ¿ok? Para que las mujeres no te estén codiciando también, ¿ok? Haciendo músculos, haciendo demasiadas pesas para que se demuestren tus músculos, y que las mujeres miren a la iglesia y te admiren a ti tus músculos, y no estén admirando a Dios. También todo eso. Si te gusta hacer ejercicio y andas bien y tus músculos te han crecido, pues también no tenemos que poner ropa así floja para que no llamemos la atención nosotros, ok. Así nos dice. Entonces, en el 11 dice: la mujer aprenda, otra vez dice, mira, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, otra vez como dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Acuérdate, esposo, si la mujer te quiere mandar, ok, si eres hombre de Dios, no te tienes que dejar mandar, ok. Ahora, si tú andas en injusticia, la mujer sí te puede reprender, ¿ok? La mujer te puede reprender si tú andas en injusticia, pero si tú andas en cosas buenas, la mujer no te puede reprender. Como también la mujer te puede reprender a ti si tú andas en injusticia, y tú puedes reprender a tu mujer si no andas en injusticia. Si tienes una mujer que es de Dios, ¿ok? Procura que se vista decentemente, porque es cuerpo tuyo y no es cuerpo de ella el que va a lucir. Entonces,
La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, Iván, podemos decir, por qué es que la mujer Dios no permite que vaya así, que enseñe? Y aquí está la respuesta, mi amigo. La respuesta, Dios no te va a dejar así en el limbo. Ahora somos nosotros los que nos queremos justificar, ¿ok? Y ir en contra de Dios. Okay, pero vamos a tener nuestra recompensa allá en el cielo y no va a ser tan buena si en caso nosotros desobedecemos al Señor. Okay, el Señor siempre es verdadero, acuérdate. Entonces nos dice en el 12, bueno, vamos a ver, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán, aquí está la respuesta, porque Adán fue formado primero, después Eva, porque como a ti, como a nosotros, los hombres, nos formó Dios, nosotros tenemos que llevar siempre la ventaja en frente, en delante, ¿ok? Nos dice así, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán, otra cosa, y Adán no fue engañado. O sea, el hombre no fue engañado primeramente, sino que la mujer. Por causa de eso es que el hombre tiene que llevar la señal de autoridad en todo lugar, ¿ok? Porque ella dice fue engañado y no Adán, sino que la mujer fue engañado. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Por la transgresión que ese fue un castigo que Dios impuso desde el principio y todavía sigue, ¿ok? Entonces, acuérdate cómo allá en el jardín de Edén, cuando la mujer obedeció la voz del diablo, mostrado por la serpiente, ella le obedeció al diablo y de allí perdió la mujer la autoridad, ¿no? Porque Dios nos hizo a toditos iguales en el aspecto, pero si la mujer no hubiera pecado, entonces, o no hubiera desobedecido, entonces todos estuviéramos iguales. Pareciera que hubiera discriminación aquí, pero no es discriminación. Esa autoridad es para que porque Dios es un Dios de orden, no quiere que haya desorden en esa iglesia también, y así por eso lo pone. Ahora, siendo engañada, que incurrió en transgresión. Por eso es que la mujer, no tiene autoridad en una iglesia. Hay muchas que le dicen pastoras, ahí viene la pastora, la esposa del pastor. Eso no es así, mi hermano. El que quiera escuchar, pues que escuche lo que Dios ha hablado en esta hora, en estos minutos, en esta media hora. El que quiere escuchar, que escuche, y el que no, pues que siga haciendo lo que le parece, pero va a tener su paga y que no vaya a decir, nadie me dijo eso. Nadie, sí, y además si son pastoras, supuestamente, como dicen ellas, ya hubiesen tenido que haberlo leído, pero son desobedientes ellas. Hubo un movimiento del diablo que se llamaba el movimiento feminista. Las mujeres ahí todas contentas porque se iban a liberar. ¿Okay? Se pueden liberar del hombre, pero de Dios no se han liberado. ¿Okay? Dios permanece, su palabra para siempre, mi amadísimo amigo, mi amadísima amiga, pero más que tú, hermana, que profesamos es cristianos, ¿ok? Entonces Dios te ha hablado esta mañana y si tienes alguna pregunta, si tienes alguna controversia, pues pelea con Dios conmigo, no pelees porque yo te he dicho lo que Dios dice acá. Pero acuérdate que a Dios nunca le vas a poder ganar. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Y puedo morirme de decir nunca y no vamos a nosotros a ganarle a Dios. Porque Dios ya tiene escrito todo lo que nosotros hagamos, todo lo que se te dice. Si tú no entiendes, pues Dios lo tiene escrito. Pero tú sigue en tu camino. Si tú crees que está haciendo bien, pues hazlo. Pero acuérdate que Dios pone Él ya puso sus estatutos y nosotros lo que nos toca que obedecer. Cuando el hombre dice pero, ahí tenemos el problema. Cuando Dios habla, no tenemos que decirle, así como tu hijo te dice, pero papá, pero mamá, no, tú ya hablaste y punto. Okay. El hijo lo que le toca, el hijo obediente lo que hace es obedecer al papá. El hijo ve a darle de agua a esta vaca, o darle de comer a esta gallina. Allá va el hijo, ok papá, allá va. Pero si tú dices, papá, ahorita no quiero, a ti no te va a gustar. Tampoco a Dios le gusta que seamos así, mi amadísimo hermano. Si tú, amigo, amiga, que no has entendido, que no te has arrepentido, que no has venido a los pies del Señor, recuérdate que el hombre nace en una religión, ¿ok? Nace en pecado. Okay. Y por eso que es que vino Cristo a morir en la cruz para darnos vida eterna, para sacarnos del pecado. Desde el momento que la mujer desobedeció,
pecó, Dios, ok, se separó del hombre, pero Dios ha estado siempre pendiente de nosotros porque nos ama, nos dice la palabra del Señor, nos ama. En Proverbios 8:31 dice la palabra del Señor que nosotros somos, dice, delicias, ok, Dios vino a morir en la cruz porque nosotros fuimos, dice, se regocijaba, dice Cristo, en la parte habitable de la tierra. Por eso que Él no nos ha dejado solos, nunca, 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 ok, siempre ha andado cuidándonos, ok, porque somos nosotros creación de Él, somos a su semejanza. Él no quiere mandarnos al infierno, pero desde que desobedecimos, Dios, pues el mundo lo está dominado por Satanás, por el enemigo. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, este es el día que tú lo recibas para que para que te salgas de esas tinieblas que el enemigo que te pone en tu camino. Dios dice la palabra del Señor que Jesucristo vino para darnos vida abundante y vida eterna y vida en abundancia. Así nos dice la palabra del Señor en 10:10 de Juan. Y nos dice también en Lucas capítulo 19, verso 10, que Él vino a darnos vida, ok, y nos vino a dar vida eterna. Vida eterna si tú te arrepientes. Si tú no has recibido al Señor, recíbelo este día con todo tu corazón, ok. Cambia tus caminos, pídele perdón al Señor, bautízate, porque es necesario bautizarse después de haberse arrepentido. Nos dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y para bautizarte, pues nos da también la forma del Señor en Mateo 28:19, que nos dice que bautizarse en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así tiene que ser porque es un mandato de Cristo. Y tal vez tú no entiendas, pero si Cristo te dice, tú obedeces. Así le dijo a María, le dijo al Señor. María le dijo al Señor, le dijo a los discípulos, hagan lo que Él dice. Allá en el capítulo 3 de Juan, capítulo 2, verso 5. Si no, te lo voy a leer para que mires que no son palabras mías, sino que son palabras del Señor, el que te habla acá en el capítulo 2, en Juan capítulo 2, en la boda, había dice así, y su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Lo que os dijere, ¿quién? Cristo. Ok, si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, a Cristo, vamos a hacer lo que Él dice y no lo que la mujer o lo que el hombre dice. La palabra del Señor dice que está muy cerca de nosotros, está en nuestra boca, en nuestro corazón. En Romanos capítulo 10, verso 8 al 11 nos dice que la salvación está cerca de nuestra boca. Que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que fue levantado de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que en Él cree, dice la palabra del Señor, no será avergonzado. Cuando tú ya crees en el Señor, te has bautizado, ya Dios te borra de esos libros. Hay unos libros allá en el cielo donde están anotaditos todas las cosas perversas, malas que la persona hace, como también las buenas, ok. Pero Dios, cuando tú te bautizas, cuando tú lo recibes como el Salvador de tu alma, te arrepientes, ok, Él te borra tus pecados, dice la palabra del Señor, y ya no se acuerda de ellos, nos dice en Hebreos 10:17, y te anota en el libro de la vida. Allá en el cielo hay estos libros donde vamos a ser juzgados todos por lo que están escritos en esas obras. Pero si tú ya confesaste a Cristo como tu Salvador, lo recibiste, ok, ya Él te va a sacar de esos libros y te va a anotar en un libro que se llama el libro de la vida, que es el de Él. Y porque dice la palabra del Señor que todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. De ahí ya nunca vas a poder salir y va a ser muy triste. Lloro, crujir de diente para tu alma, donde el gusano nunca muere. Y en cambio los que han recibido el Señor van a pasar al reino de Dios, allá el paraíso de Él, donde es esta gran ciudad que Él tiene preparada para todos los que le aman y le obedecen. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 2:9, ojos que no vio, oídos que no oyó, corazón que no sabe, son cosas que el Señor tiene para todos aquellos que lo aman. Si tú amas al Señor, ok, tienes que hacer lo que Él dice. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8:14, te lo voy a leer, mi amadísimo amigo, amiga, tú que no has recibido al Señor todavía. 8:14 nos dice la palabra del Señor acá, porque todos los que son guiados
¿ok? Por el Espíritu de Dios, por su palabra, ¿ok? Estos son hijos de Dios. Okay. Si tú sos guiado por la palabra del Señor, si tú has obedecido, ok, eres hija o hijo de Dios. Pero si tú no has obedecido el evangelio de Él, que es de arrepentirse, ok, de bautizarte, ok, entonces tú no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. Mala noticia, ok, eso es lo que dice Dios, no lo estoy diciendo, yo no estoy juzgando, porque muchos dicen, este me está juzgando, no te está juzgando. Yo no soy nadie para juzgar ni para nada. El que te juzga aquí es la palabra del Señor, el que me juzga a mí. Mi amadísimo hermano, mi amadísimo amigo, muchísimas gracias por tu fina atención. Si has encontrado algo de sabiduría en esta mañana por medio de la palabra, ok, compártela con tus amigos, con tus amigas, ok, y que Dios te bendiga este día y te dé lo que tú necesitas este día para vivir. Si estás enfermo, si estás triste, si no tienes trabajo, ok, le oro a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para que te conceda lo que tú deseas. Recuerda que dice la palabra del Señor en 34 días del Salmo, dice 34 días, los leoncillos sufren hambre y necesidad, pero todos aquellos que aman al Señor, nunca les hará falta cosa buena. Esa es la señal. Si tú te está faltando algo, es porque hay algo por ahí. Tenemos que mirar y preguntarle al Señor, Señor, examina mi corazón, como decía el salmista o David, examina mi corazón para ver qué es lo que hay, algo malo por ahí, porque el pecado es el que no nos hace, el que nos hace que nuestras oraciones, que nuestras súplicas, ok, no lleguen a Dios. Entonces tenemos que estar limpios de nuestro corazón. Pedíamosle perdón, si hemos pecado, pedámosle perdón al Señor para que Él, ok, podamos tener acceso a su trono, porque Él dice no oye al pecador. Ok, pero si somos pecadores, pidamos perdón, dice en San Juan capítulo, en primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas los he escrito para que no pequéis, pero si pecáis, abogados tenemos ante Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Recuérdate que solamente hay un Salvador en la vida del hombre, y este Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Así nos dice capítulo 4, verso 12 del libro de Hechos, y que solamente hay un intermediador, un intercesor. No hay aquí, olvídate de María, de Pedro, Juan, la Guadalupe, la Virgen del Carmen, en fin, San Teófilo, todos esos muñecos, olvídate de ellos. Solamente Jesucristo, dice la palabra del Señor en primera de Timoteo 2:5, un intercedor. Que Dios te bendiga, mi amadísimo amigo, que la paz de Cristo esté contigo este día. Amén y amén. Gloria sea al Señor.